Muy bien, pasamos a hablar entonces de otros temas. En este caso hay que hablar de aranceles en Ecuador. Es una noticia que hace muy pocos minutos hablamos con nuestra compañera Luisa Polo sobre la decisión ya por fin de casi 5 meses de levantar esos aranceles que ya estaban en un 100% por parte de Ecuador y que venían debilitando el actuar de más de 2.000 empresas colombianas, pero vamos a revisar qué sucede del lado de Perú. Nos conectamos a esta hora con el doctor Freddy Ceballos en Ecuador para hablar de lo que dejaron estos 4, casi 5 meses de aranceles. Doctor Ceballos, bienvenido. Isa, buenas tardes. Un saludo cariñoso para usted y para todos nuestros hermanos colombianos a través suyo. Mire, 4 meses, casi 5 meses con aranceles. Ya se levantaron gracias a las solicitudes que se han hecho desde varias autoridades, población civil, empresariado, de ambos países. ¿Pero qué dejan estos más de 4 meses con aranceles absurdos de más del 75%, incluso 100% de Ecuador hacia Colombia? Bueno, Luisa, ¿qué dejan? Dejan lo que debe dejar una guerra lastimosamente comercial que no fue hacia Colombia desde Ecuador ni viceversa. Deja algunos heridos, algunos muertos desde el punto de vista comercial, pero yo principalmente lo que pienso que debería dejarnos en el mediano plazo es una reparación y que los dos países podamos trabajar en el tema de mejorar la seguridad y que eso en el corto y en el mediano plazo nos ayude a que lo que se perdió y todo lo que dejamos de ganar en el tiempo en este nuevo semestre y a futuro realmente pueda llegar a recobrarse y con creces. Eso es lo que le puedo decir. ¿Y si lograrán recuperarse? Al menos en el caso de Colombia son un poco más de 2.000 empresas. Valle del Cauca, que es una región que depende principalmente de su exportación a Ecuador, tiene 400 empresas que dependen de eso. ¿Podrán la mayoría de empresas recuperarse de esto que sucedió durante 4 meses? Las ecuatorianas, por ejemplo. Yo tengo la misma reflexión desde Ecuador. Nosotros les compramos a ustedes, por ende, desde Colombia la afectación son cerca de 2.000 millones y nosotros vendemos cerca de 800 millones a Colombia. Hemos sentido y tenemos, y le digo como parte de representación de los empresarios, varias bajas, varias afectaciones, pero obviamente tenemos hoy por hoy que celebrar lo que está sucediendo, que esto se reactivó y tenemos que hacer lo que hacemos todos los empresarios, seguir mirando para adelante. No podríamos de ninguna manera solamente ponernos a pensar lo que ya sucedió. Tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho, les insisto, y obviamente desde Colombia, que hemos tenido gran contacto con ustedes desde el punto de vista empresarial, ANDI, cámaras de comercio, etcétera, etcétera, es seguir buscando la forma de restablecer todas estas operaciones y no solo de restablecer, sino de mejorarlos. ¿Cómo se mejoran las operaciones? Cuando hay seguridad. Y aspiramos que dentro de esa reciprocidad, no solo arancelaria, sino esa reciprocidad de aranceles, también desde Colombia, con esta posible tendencia o con la misma tendencia, realmente podamos trabajar en este mal que nos atañe a las dos fronteras, a los dos países. Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue, presidente Freddy? Porque ya se levantaron los aranceles, pero la afectación durante 4 meses a empresas que tuvieron que costear incluso esos aranceles, otras que no sobrevivieron a ellos, pues continúan en esa afectación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? No, Luisa, lo que hay que hacer primero, desde el punto de vista de cada uno de los países, reclamar esta tasa a los gobiernos, ya sea el de Colombia o ya sea el de Ecuador, más allá de la decisión de la CAM, que fue una decisión vital sobre la no legalidad de esta tasa o de este arancel o como quieran llamarlo. Y la otra, nuevamente le insisto, Luisa, no quiero ser simplemente un convencido o un optimista sin causa. Lo que le debo decir como parte del empresariado nuestro es que tenemos que seguir restableciendo las relaciones. Desde el 1 de junio, lo que sucedió, y desde el 5 o 6 de junio, desde el lado de Colombia con el diario oficial, es que se han levantado todo tipo de arancel. Nos tomará, creo yo, dentro de todo lo que ha sucedido y lo que estamos viendo en frontera, es que hasta el final de este mes esperamos y aspiramos que realmente se puedan llegar a restablecer las relaciones y nuevamente le insisto, esperamos que para el segundo semestre con todo lo que estamos viendo, a más de restablecer la relación, podamos realmente incrementar tanto el monto que compramos como el monto que vendemos.
Incrementarlo en un cuánto por ciento se podría, porque aumento sí va a tener, ya va a haber una reactivación y un superávit, digámoslo así, si lo comparamos con los 4 meses que acabaron de pasar. Bueno, Luisa, yo quiero incrementar en mis operaciones del 100 o el 200%. Lo que sucede es más allá de lo que nosotros aspiremos, es un progreso paulatino. Pero yo quiero decirle algo, Luisa, porque considero que eso, más allá de la parte productiva y más allá de la parte empresarial, es un tema vital para la relación de los dos países y se llama seguridad. Siempre se le enfocó tanto desde Ecuador a Colombia como viceversa, que el problema eran los aranceles. Y yo quiero destacar que el problema no fueron los aranceles. El problema, cierto, fue y sigue siendo, que vamos a ver cómo se llega a reparar, que eso es lo que aspiramos, es el tema de la inseguridad. Y principalmente que desde el otro lado no había esa reciprocidad de cuidar la frontera en la misma proporción. Y con inseguridad, un empresario, un ecuatoriano, un colombiano, un negocio que sea fronterizo o en una de las ciudades importantes no va a poder seguir avanzando, porque tenemos cuantificado a nivel empresarial, individual, privado, más de 250 millones de dólares de inversión con el afán de poder trabajar en esa seguridad. Y desde el gobierno ecuatoriano ellos han cuantificado cerca de 300 millones. Entonces, esos 500 millones que gasta tanto el sector privado como el gubernamental, y no he cuantificado lo de Colombia, que probablemente tenga otro tanto, si lo podemos reinvertir en mejorar las relaciones, habrá que determinar qué porcentaje podemos crecer, pero siempre la expectativa es esa, y principalmente con Colombia, que desde un punto de vista incluso hasta logístico, son unos hermanos complementarios y los más convenientes, nuevamente le insisto, desde el punto de vista de costo-beneficio. Claro, mire, presidente, yo no quisiera poner en tela de juicio la función o la mediación de las organizaciones internacionales, menos a las que los países son voluntarios de suscribirse, pero tuvimos una actuación de la comunidad andina frente a estos aranceles hace muy poco realmente, porque los aranceles se impusieron desde enero, 23 de enero de este mismo año, y hace un mes aproximadamente la comunidad andina ordenó a los dos países levantarlo, les dio 10 días hábiles y ninguno, ni Colombia ni Ecuador, le hicieron caso a la comunidad andina. Solo posterior a ese plazo que se les había dado, pues los países toman la decisión de desmontar esta guerra arancelaria. ¿Por qué esta introducción? Para preguntarle sobre lo que sobre la capacidad y la autoridad que hoy tienen organizaciones internacionales como la Comunidad Andina para mediar en estos conflictos que más que técnicos terminan siendo políticos. Bueno, siempre la comunidad andina de naciones o cualquier tipo, más allá de con quien se lo haga, cualquier acuerdo internacional tiene su respeto, inclusive su obligación legal. Un acuerdo internacional o un convenio para evitar y mejorar transacciones comerciales tiene básicamente una similitud en importancia a la Constitución. Pero sin embargo, la CAM no podríamos considerarlo, a pesar de que fue firmada en el año 1969, que es un organismo de mero trámite, pero también hay que tomar en cuenta que para que sea respetado, cada uno de los países en proporción deberían mantener ese respeto, porque la CAM no es ese padre de los años 60 o 70 que obligaba a algo. Entonces, básicamente, esa obligación o ese respeto parte de los que hemos firmado este convenio. Recordemos que existen ingredientes de por medio adicionales, les voy a comentar solo uno porque no quiero entrar en la parte política. Recordemos que desde los Estados Unidos se firmó el Shield de América, que básicamente es una especie de plan Colombia, pero en realidad no solamente es de Colombia, es de toda América del Sur. Entonces, lo que se ha hecho desde el Ecuador, para bien o para mal, desde el presidente Noboa, es inferir a que se cumpla ese acuerdo, porque si queremos cuidar las fronteras, no podemos, las fronteras de toda América Latina me refiero, no podemos dejar una puerta o una ventana abierta en alguno de esos países, independientemente cuál sea esto. El tema de seguridad o de inseguridad no se mejoran implementando aranceles, pero hemos visto que sobre la base de lo que se ha hecho, y vamos a esperar qué pasa con las votaciones del 21 de junio, se está logrando el objetivo del presidente Noboa, que mucho fue poder obtener colaboración de parte de la frontera, que realmente se pueda evitar cualquier penetración equívoca, que lo que ha generado básicamente es el incremento de la inseguridad. Y me atrevo a decir, sin querer entrometerme, en que esta inseguridad ha desbordado la frontera, y no quiere decir que esta inseguridad solamente esté ahí, sino que se ha ido a las ciudades de las poblaciones mucho más lejanas de todo el territorio nacional, tanto ecuatoriano como colombiano.
Entonces veamos cuál fue el propósito en la práctica, sin querer decir nuevamente que esto no ha afectado al tema del comercio. Pues, presidente, muchas gracias. Le tenía que hacer esa última pregunta ante las críticas que se han hecho no solo a la comunidad andina, sino a otras organizaciones internacionales en medio de conflictos geopolíticos, ya sea comerciales o bélicos, como por ejemplo sucede en el Medio Oriente. Gracias. Yo le agradezco a usted, sin embargo, lo que le debo comentar es que el respeto es tan fuerte con la CAN que al final lo que va a suceder es que se va a devolver estos aranceles, tanto en Ecuador como Colombia. Estoy completamente convencido. Si no hubiera existido este árbitro o este intermedio, que es un referente de respeto, esto no hubiera sucedido. Yo le mando un abrazo, le agradezco mucho, estoy muy contento porque realmente se están restableciendo las relaciones naturales, no obligatorias, pero sí necesarias entre dos países hermanos y tan cercanos. Le agradezco mucho, un fuerte abrazo para todo el pueblo colombiano. Muchas gracias y buenas tardes.